en esta tarde, amén. Y antes de cantar un canto de oración, amén, vamos a orar, amén. Vamos a hacer una oración por un hermano en Cristo, amén. Él necesita la sanidad, amén. Necesita sanidad en estos momentos, amén. Se llama Carlos Herrera, amén. Y yo le voy a pedir a todos que levante sus manos, amén, en esta tarde y vamos a orar que Dios lo sane, amén, donde quiera que Él esté, que le ponga su mano sobre Él, sobre su cuerpo y lo sane, amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde, Señor, te pedimos, Señor, en oración, clamamos a ti, mi Dios, oh, por sanidad, Señor, sobre nuestro hermano Carlos Herrera, donde quiera que Él se encuentre en estos momentos, Señor, que tú toques su cuerpo, Señor, donde esté su enfermedad, Señor, donde Él necesite sanidad, Señor. Clamamos, Señor, oh, Señor, por sanidad en esta tarde, Señor, sobre nuestro hermano, Señor, y también pedimos por su familia, Señor, que tú les des paz, Señor, en esta tarde. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Vamos a cantar un canto de adoración y así prepararnos para la palabra del Señor, amén. Posible, si puedes creer, todo es posible. Levante sus manos esta tarde, adore a Dios. Oh, Él es digno de alabar, Él es digno de adorar. No nosotros, pero tú, Dios, eres digno. Oh, nomás cierre sus ojos. Oh, aleluya. Oh, te damos honra, gloria. Oh, sí, mi Dios, te damos gracias, Señor. Todo es posible, si puedes creer. Todo es posible, si puedes creer. Todo es posible, si puedes creer. Se mueve la mano de Dios en su palabra vida. Todo es posible, si puedes creer. Oh, aleluya, bendito Dios, te damos gracias, Señor. Oh, te damos honra, te damos gloria. Oh, aleluya, te damos gracias, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor esta tarde, amén. Gloria a Dios. Así puede abrir sus Biblias conmigo. El libro de San Mateo, capítulo 28, amén. ¿Y cuántos saben que hay necesidad, amén? Hay necesidad de la palabra de Dios, amén. Hoy en estos tiempos, amén, hoy en día hay mucha gente, amén, que no conoce a Dios, que no sabe de la palabra de Dios, amén, y tienen hambre de la palabra de Dios, amén. Yo estoy seguro, amén, que este año Dios va a hacer milagros, amén, y Dios quiere usar nuestras vidas también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esta es la gran comisión, amén. Nosotros tenemos la gran comisión de llevar las buenas nuevas, amén. Dice el capítulo 28, ¿ya están ahí? Versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde yo te doy gracias, Señor, por estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra, Señor. Úsame, Señor, también te pido, Señor, que tú nos hables, Señor, en este mensaje, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Puede tomar su asiento en esta tarde, amén. Y como estaba diciendo, amén, hay gran necesidad, amén, de llevar las buenas nuevas, de predicar la palabra de Dios, amén. ¿Y cuántos saben que esta es una iglesia misionera? Amén. Dios ha levantado Alcance y Victoria para ir y predicar, amén. Nos ha levantado a nosotros, amén, gente que no éramos nada, para ir y predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Amén. No éramos nadie nosotros, amén, pero Dios nos ha levantado, amén, para predicar. Nosotros tenemos el privilegio. ¿Cuántos dicen amén? Y estas son palabras de la gran comisión, amén, de Cristo, amén, para todos los seguidores, amén, de esta generación, amén, de esta generación, amén. Y estas palabras, amén, la gran comisión son una meta, amén, son una meta, amén. Y también, no nomás para la iglesia, amén, es una responsabilidad, pero también para cada uno de nosotros, amén. Cada uno que tenemos a Cristo en nuestro corazón, amén, tenemos la responsabilidad, la meta, amén, no nomás de la iglesia, pero personalmente de predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y también, amén, el predicar el evangelio, amén, es sencillo, amén, es predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados, amén. Es lo que se lleva el evangelio, amén. Y muchos de nosotros, amén, se nos hace difícil predicarle a una persona, amén, decirle, Cristo te ama, Cristo puede salvar a tu vida, amén. Muchas de las veces, porque no, amén, el cristiano no sabe mucho de la Biblia, amén, no tiene mucho conocimiento, amén, pero el evangelio es sencillo, amén. El Señor dijo, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hagan discípulos, amén, enseñándole todas estas cosas, dice la palabra de Dios, amén. En el Antiguo Testamento, amén, si usted ha leído la palabra de Dios, Dios usaba reyes, usaba profetas, amén, hombres, guerreros, amén, para pelear por el pueblo de Dios, amén. Dios les daba la victoria, ellos usaban armas, amén, para pelear, y Dios les daba ciudades y ellos conquistaban reinos, amén. Los reyes, los profetas profetizaban, amén, la palabra de Dios, amén. Pero hoy en este día, Dios quiere levantar discípulos, amén. Cuando el Señor Jesús vino, amén, a la tierra, vino para levantar discípulos. Ya no va a levantar reyes, amén, ni guerreros, amén, que peleen con armas, pero hombres, amén, hombres cristianos, amén, seguidores de Cristo, amén, discípulos, amén, que puedan ir a predicar la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y por qué hay una necesidad? Amén. Hay mucha necesidad, amén, porque la gente del mundo se está perdiendo, amén, se está perdiendo y buscan el gozo y buscan la paz en otras cosas, amén, en las cosas del mundo, amén, como usted y yo la buscamos en un tiempo, amén, buscamos la felicidad, el gozo, la paz, amén. Por eso muchas de las veces, muchos de nosotros, no todos, amén, hacíamos drogas, amén, tomábamos, amén, y andábamos en el pecado y la maldad. ¿Por qué? Porque buscábamos algo, amén, buscábamos algo, amén. Y yo recuerdo hace 2 semanas, amén, un sábado, yo y mi esposa, amén, mi familia fuimos a San Luis, una reunión familiar, amén. Ahí estaban toda la familia, amén. Y entrando a San Luis, amén, está una estatua de Colosio, amén, de Colosio, y dice, yo veo un México con hambre y sed de justicia, amén.
Y eso me pegó a mí porque sí es cierto, amén. Hay hambre de la palabra de Dios, amén. Hay hambre de la palabra de Dios, amén. Y cuando estábamos en la reunión, también, amén, muchos de los familiares empezaron a tomar, amén, empezaron a hacer cosas, amén. ¿Por qué? Porque no tienen el gozo y no tienen la paz de Dios, amén. Y nosotros tenemos la respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos la respuesta, amén. Yo estaba mirando eso, amén, y dijo, ¿sabes qué? Hay mucha necesidad, amén. Y no nomás en nuestras familias, pero aquí alrededor también, amén. Hay mucha necesidad de predicar la palabra de Dios, amén. No necesitas saber mucho, amén, pero sí, amén, tener el valor, amén, de decirle a una persona que Cristo lo ama. ¿Cuántos dicen amén? Amén, porque mucha juventud se está perdiendo. Amén, hay jóvenes ahorita, hermano, de 13, 14 años, de 12, que ya andan en las drogas, amén, que ya andan en las calles, ya andan en las cárceles, amén, y nosotros tenemos la respuesta, amén. Ellos no la tienen, pero nosotros sí, amén. Y por eso es necesario que nosotros seamos discípulos del Señor. Amén, que agarremos el discipulado del Señor, amén. Sí, antes de irse el Señor ya se iba a ir y les dijo, amén, ir y predicar, amén, las buenas nuevas, ir a todas las naciones, amén. Y es el deber de cada cristiano, amén, cada uno de nosotros, amén, porque ahorita hay jóvenes, amén. Si usted mira a los jóvenes, puede mirarlos en las calles, amén, en las casas, amén. Ya no les hacen caso a los padres, amén. Ya hacen lo que quieran y creen que saben todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y muchas de las veces, amén, los padres también, amén, tenemos que enseñar a nuestros hijos el camino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque no es fácil, amén. No es fácil, pero sí se puede, amén. Sí se puede que nuestros hijos sirvan a Dios, amén, que ellos puedan servir a Dios, y no nomás los jóvenes, amén, pero también los adultos, amén. Vemos que se está perdiendo, amén, que les falta el gozo de Dios, amén. Nosotros les podemos testificar, amén, usted les puede hablar del Señor en su trabajo, amén, en la escuela, donde quiera, a su vecino le puede hablar del amor de Dios, amén. Yo en mi trabajo, yo les hablo del Señor, amén, a todos, amén, y me dicen que estoy loco, amén, pero gloria a Dios, amén. Pero hay hombres también que tienen hambre, amén, de la palabra de Dios, que me preguntan y esto y lo otro, y quieren saber más de la palabra del Señor, amén. Pues eso es la hambre que tiene el hombre en este tiempo, amén, de la palabra de Dios, amén. Yo tengo un amigo en el trabajo, amén, que no tenía Biblia, amén, no tenía Biblia, y él quería leer una Biblia, amén. Y ahí trabaja conmigo, amén, y yo le di una Biblia mía, amén, leí una Biblia, se la regalé, estaba un poco viejita, pero estaba ungida, amén, con el poder de Dios, amén. Y este hombre la lee, amén, él la lee todos los días, y también me dice que la está leyendo y está entendiendo aún más, amén, porque él no sabía muchas cosas que dice la palabra de Dios, amén. Y esa es la hambre, amén, que tiene el ser humano, amén, el que no conoce al Señor, amén. Y por eso es necesario que nosotros como discípulos del Señor, amén, llevemos la palabra de Dios, amén, que llevemos la palabra de Dios, amén. Y la importancia, amén, la importancia de un cristiano o discípulo del Señor, amén, no es que tanto sepas de la Biblia, que tan espiritualmente estés, amén, porque hace falta el crecimiento espiritual. ¿Cuánto dicen amén? Hace falta que crezcamos en el Señor, amén, pero lo más importante, amén, es ganar almas para Dios. Amén, eso es lo más importante, y a mí Dios me ha hablado, amén, y me sigue hablando, amén, que es necesario, amén, es importante ganar almas, amén. Nosotros estamos aquí, amén, y podemos venir, amén, alabar a Dios, amén, glorificar a Dios, pero hay almas
afuera que quisieran hacer lo mismo, pero no saben, amén. Y nosotros somos llamados, amén, somos escogidos para llevar las buenas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y es por eso que Dios quiere levantar hombres, amén, discípulos, amén, para ir y predicar la palabra de Dios, amén. Y esta es, el Señor dijo en la Biblia, también en el libro de San Juan, amén, que esa era su comida, amén, esa era su comida, amén, ir y hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si va conmigo al libro de San Juan, ahí adelantito el libro de San Juan, capítulo 4, amén. Capítulo 4. ¿Ya están ahí? 4:31 dice la palabra de Dios. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Dice el 35, ¿no sabéis vosotros, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzar vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Amén. Como dice la palabra de Dios, amén, que esa era su comida, amén, era el deseo, amén, de hacer la voluntad de Dios y de ir y predicar, amén. Y nosotros tenemos ese privilegio, amén, como discípulos del Señor, amén, de ir y predicar la palabra de Dios, amén, porque si nos ponemos a ver, amén, con los ojos del Señor espirituales, amén, el San Isidro ya está listo, amén, para ir a cosechar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo aquí alrededor está listo. Es nada más que vayamos, amén, por las almas, amén, ir a predicar la palabra de Dios, amén. Y el cristiano, amén, muchas de las veces no quiere ir, amén, no quiere ir a las calles. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchas de las veces, amén, no quiere ir, amén, a predicar la palabra de Dios, porque somos buenos para sacar paros. ¿Cuántos dicen amén? Somos buenos para sacar excusas, amén. Para, hermano, le invitamos el sábado a las calles y ya tenemos algo que hacer, amén. Y el sábado, y viene el sábado y no hacemos ni uno ni lo otro, amén. Pero ahora no hay excusas, amén, porque ahora tenemos un vas, amén. Un vas que el Señor dio para la honra y la gloria, amén, de Cristo, amén, para ir y predicar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por eso, amén, es bueno, amén, porque esta es una iglesia misionera, amén, una iglesia misionera, amén, que tiene el corazón para el perdido, amén, que tiene el corazón para el perdido y ya no podemos sacar excusas, amén. Muchas de las veces, amén, nosotros como cristianos no queremos ir, queremos que vaya el hermano mejor, amén, que vaya aquel, amén, que siempre ora o que siempre lee la palabra, amén, pero esto es para todos. ¿Cuántos dicen amén? No nomás para uno, pero para todos, amén. Y para la gran comisión, amén, es para aquellos, amén, que han recibido al Señor Jesús como su Salvador, amén. Aquellos, amén, que Dios está en sus corazones, amén. Y muchas de las veces, amén, Dios, amén, usa al hombre, amén, usa al hombre para hablarnos, amén, los usa para hablarnos, amén, y hay una necesidad, amén, pero el Señor nos ha dado el evangelio, amén, que se predique, amén, al pueblo, amén, al perdido, amén, que se predique la palabra de Dios, amén. También si vamos al libro de Hechos, vamos a los Hechos, amén, libro de Hechos,
capítulo 10, vamos a leer unos versículos, amén, como Pedro, amén, predicaba la palabra de Dios, amén, y cuando uno se para, amén, hace la voluntad de Dios y predica la palabra de Dios, cosas suceden. ¿Cuántos dicen amén? Cosas van a pasar, amén. A veces vamos a las calles, amén, predicamos y decimos, no, pues no pasa nada y esto y lo otro, pero cuando uno, amén, obedece, amén, la palabra de Dios, cosas pasan, amén. Dice Hechos 10, versículo 37, dice, vosotros sabéis lo que os divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Dice el 42, y nos mandó que prediquésemos al pueblo. Amén. Dice, y nos mandó que prediquésemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que aún oían el discurso, amén. Todos, amén. Dice que cayó el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Pedro estaba hablando, amén, con poder la palabra de Dios, amén. A él no le importaba qué iba a decir la gente. Él estaba diciendo lo que Dios le había dicho que dijera, amén, que recibieran al Señor, que el creyere en Él iba a tener perdón de pecados, amén, y cosas maravillosas suceden, amén, cuando usted predica la palabra del Señor, amén, en las calles. ¿Cuántos dicen amén? En las calles, amén, y llega el Espíritu, amén, porque uno no lo va a convencer con palabras de hombre, pero con el poder de Dios, amén, con el poder del Espíritu Santo, amén, es el que trae convicción al pecador, amén. Yo me acuerdo cuando andaba en las drogas, en el pecado, en todo, amén, me decían que era un pecador, amén, cuando llegué a los pies del Señor, amén. Y yo decía, pues todo el tiempo ha sido malo, amén, todo el tiempo he pecado, amén, y así era a mi vida, amén, pero cuando me dijeron que Dios podía perdonar mis pecados, amén, que me podía arrepentir, fue cuando me entregué al Señor, amén. ¿Por qué? Porque alguien me habló, amén, porque alguien le habló a uno del Señor, amén, que podía perdonar tus pecados, amén, porque todos necesitamos la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Todos, amén, porque todos pecamos, amén, y todos necesitamos salvación del Señor, amén. Por eso el Espíritu Santo dice que cayó sobre todos los que oían, amén, los que oían la palabra de Dios. Y también, amén, había, dice, con Pedro se quedaban atónitos los que estaban con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén, los gentiles, la gente como nosotros, amén, que no tenía a Dios, amén, y ellos, amén, también recibieron el Espíritu Santo, amén. Cuando usted recibe al Señor Jesús en su corazón, usted va a recibir el Espíritu Santo, amén, porque usted ya recibió al Señor Jesús, amén, y por eso dice la palabra de Dios que cayó sobre ellos el Espíritu Santo, amén, y a veces a muchos de nosotros, amén, tenemos miedo de predicar, amén, tenemos miedo de ir a las calles,
y decirle a alguien, amén, que se arrepienta, amén, que Cristo lo puede perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a veces el cristiano está así, amén. Pero hoy en día, amén, hay necesidad, amén, no nomás de ir a predicar, pero de hacer discípulos también. ¿Cuántos dicen amén? De hacer discípulos, amén, que hagan lo mismo también, amén. Y el apóstol Pedro, amén, él estaba predicando y hablando, amén, dice la palabra de Dios, amén, y el don del Espíritu Santo cayó, amén, en los que estaban oyendo, y muchas de nosotros, amén, vamos, amén, venimos a la iglesia, nos llenamos de Dios, del poder de Dios, amén, porque nosotros tenemos el poder de Dios, amén, cada uno de nosotros tenemos el poder de Dios, amén, para ir y predicar, amén, pero muchas veces no lo hacemos, amén, no lo hacemos por temor o porque no sabe usted mucho de la Biblia, amén, pero es bueno, amén, es bueno saber que usted tiene el poder de Dios, amén, que usted le puede predicar a su vecino, amén, en el trabajo, en la calle, donde quiera que ande usted, amén, y mira a alguien necesitado, usted le puede hablar de Cristo, amén, y es por eso que Dios, amén, da la gran comisión, amén. Si va conmigo al libro de San Lucas, amén, el evangelio es sencillo, amén, es como le digo, nada más de ir, amén, y decirle a un pecador que necesita salvación, amén, que necesita la salvación de Dios, que Cristo lo ama, amén. ¿Ya están ahí? San Lucas, capítulo 24. Voy a empezar del 46, dice la palabra de Dios. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, comenzando desde San Isidro. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Amén. Somos discípulos del Señor, amén. Y esta gran comisión es para nosotros, amén. Dice que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados, amén. Dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos del poder desde lo alto, amén. Y por eso es necesario, amén, que como discípulos permanezcamos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que permanezcamos en el Señor, que estemos aquí, porque Dios te va a levantar con poder, amén, con su Espíritu Santo. Dios te quiere llenar, amén, con el poder del Espíritu Santo, para que tú vayas y prediques la palabra del Señor, amén. El Señor nos quiere llenar, amén, y muchas veces nos llenamos, amén, nos vamos a la casa y ya no pasó nada, amén, pero el Señor nos quiere llenar con un propósito, amén, con el propósito de ganar almas para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, es el propósito del Señor, amén, de la gran comisión de ganar almas, amén, y el cristiano tiene que desear, amén, ser lleno del Espíritu Santo, amén. ¿Cuántos desean ser llenos? Amén. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios, amén, del Espíritu Santo, amén, porque para todos es la promesa, amén, no nomás para los apóstoles, pero dice la palabra de Dios que para todos es la promesa de recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, amén, para nuestros hijos, amén, y para todos. Si va conmigo al libro de Hechos, amén, libro de Hechos, allá adelante, capítulo 2. ¿Ya están ahí? Amén.
dice, y este es el apóstol Pedro predicando, amén, la primera predicación, amén, amén, y el apóstol Pedro se paró y empezó a predicar la palabra de Dios. Y dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, dice, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Amén. Ellos no conocían al Señor, pero dijeron, ¿qué haremos? Amén. Y la gente, amén, que no conoce a Dios, es lo que pregunta, pues, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Amén. Tú dices que Cristo y esto y lo otro, pero ¿cómo le hago? Amén. Y es la pregunta, amén. ¿Qué haremos? Le dijeron a Pedro, amén. Dice 38, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, amén. So, cuando usted se arrepiente y recibe al Señor, amén, usted tiene el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y es bueno, amén, que nosotros sepamos esto, amén, que cada uno de nosotros, amén, no tenemos excusas, amén, no tenemos paros, amén, de decir que no tenemos el poder de Dios, amén, el Espíritu Santo, amén. Dice el 39, porque para vosotros es la promesa. Dice, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, amén. Y para todos los que están lejos. ¿Qué no son los que están lejos? Amén. Los que no conocen a Dios. Amén. Los que están en otras naciones. Amén. En otras ciudades. Amén. Por eso es la gran comisión de ir y predicar la palabra de Dios. Amén. Dice, los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. A todo el que llamare. Amén. Y Dios nos ha llamado, amén, a cada uno de nosotros, amén. So, tenemos el Espíritu Santo, la promesa, amén, es la promesa del Señor, amén. Dice que Él no nos iba a dejar solos, pero iba a mandar el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, porque dice el 41, dice el 40, dice, y con otras muchas palabras, amén, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación, amén, ser salvos, amén. Por eso hay necesidad, amén, en estos tiempos, en esta generación, porque ¿cuántos saben que vivimos en una generación perversa? Amén, perversa, amén, en todo, amén. Ve, usted puede mirar jóvenes, amén, y ya saben todo, amén, ya saben todo, ya se la saben de todo, amén. Por eso es una generación perversa, amén. Por eso hoy en este día, amén, en este tiempo, amén, es tiempo que Dios va a levantar discípulos, amén, llenos de poder. ¿Cuántos dicen amén? Llenos del poder de Dios, amén. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Dice que en esta predicación se salvaron como 3,000 almas. Amén. So, ese es el mensaje, amén. El mensaje que Dios lo puede usar a usted, amén. Que Dios puede usar a su vida, amén. Como discípulo, amén. Y predicar la palabra de Dios, amén. Y Dios hace lo demás, amén. Lo demás tiene que ser como Pedro, amén. ¿Cuántos quieren ser como Pedro, amén? Que se paró y empezó a hablar la palabra de Dios, amén. Y vinieron almas al Señor, dice como 3,000, amén, se salvaron, amén. Y por eso es la necesidad, amén. Yo creo en mi corazón que por eso el Señor, amén, dejó la gran comisión, amén. Él se iba a ir, amén, y Él nos dejó el trabajo. ¿A quién? A nosotros, amén, a nosotros, a los discípulos, a los apóstoles, amén, pero también a nosotros,
amén. Los apóstoles ya no están aquí con nosotros, amén, pero Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios está con nosotros para llevar las buenas nuevas, amén. Él quiere usar su vida, amén, para predicar su palabra, amén, su evangelio, amén, porque Pedro fue obediente a la gran comisión, amén. Estas almas se pudieron salvar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es bueno, amén, que nosotros, amén, como discípulos, amén, aprendamos, amén, de estos hombres que se pararon, amén, y predicaron la palabra de Dios, amén. En el Antiguo Testamento, amén, a Dios usó a Jonás, amén. Quería usar a Jonás y lo usó, amén. La primera vez, ¿qué pasó? Se fue, amén, se fue y se escondió y se lo tragó un gran pez, dice la palabra de Dios, amén. Él se fue y se escondió y quería irse lejos de la presencia de Dios, amén. Porque predicar la palabra de Dios, amén. ¿Cuántos saben que es responsabilidad? Amén. Es responsabilidad y también cuesta, amén. También cuesta, amén. Y por eso este hombre mejor se fue, amén. Pero Dios lo volvió a traer, amén. Dios lo volvió a traer, amén. La segunda vez fue, amén. Y predicó a la ciudad, amén. Fue y hizo lo que Dios quería, amén. Y también a apóstol Pedro, amén. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos fallas? Amén. No somos perfectos, amén. Tenemos muchos defectos, amén. Yo no sé a veces ni leer, amén, ni hablar bien, pero a pesar de eso, amén, aún así Dios usa al hombre, amén. Dios usa al hombre, amén. Y el apóstol a Pedro, amén, era un hombre como usted y como yo, amén. Era un hombre, amén, era uno, dice la palabra de Dios, pescador, amén. Él trabajaba también, amén. Y era un hombre como usted y como yo, amén, con errores, con faltas, amén. Pero Dios aún así lo usó, amén. Pedro negó al Señor 3 veces, amén. Lo negó, pero él no se fue, él se quedó ahí, amén. Él se quedó y Dios lo usó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios lo usó. Muchas de las veces el cristiano, porque le falla a Dios en esto y lo otro, amén, ya no quiere venir a la iglesia, ya no quiere hablar del Señor, amén. Pero Dios de todas maneras te va a usar, amén. Ahorita, mañana, el año que viene, pero te va a usar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y te va a usar, amén. Y ahora en este tiempo, amén, nosotros, amén, podemos hacer como Pedro, amén, como esos hombres, amén, discípulos como Pablo, amén, que se levantaban y predicaban la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían, amén, la gran comisión, amén. Muchas veces la leemos nosotros, la gran comisión, pero decimos no es para mí, amén, no es para mí, amén, personalmente, dice uno a veces, amén, pero sí es para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén, es para cada uno de nosotros, amén, ir y predicar la palabra de Dios, amén. Los apóstoles, como les digo, ya no están aquí, amén, pero sí estamos nosotros, amén, estamos nosotros y Dios está también con nosotros, amén. Y Pedro, amén, el propósito, amén, de predicar, amén, de que Dios, de que el Señor, amén, los mandara, era para ganar almas, amén, para ganar almas, para la honra y gloria de Dios, amén. Y en esta tarde, amén, a mi pregunta, amén, ¿qué nos falta? Amén, ¿qué nos falta? Amén, como dijo la hermana Silvia una vez, ¿qué nos falta para servir a Dios? Amén, estamos aquí, amén, es por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si estamos aquí es por la misericordia de Dios, amén. ¿Qué nos falta? Amén. Tenemos el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos el poder de Dios, amén. El Espíritu Santo, amén. Amén. Y tenemos, amén, al Señor a nuestro lado, amén. Él está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y tenemos el privilegio de predicar, amén. Nosotros aquí estamos en la iglesia,
Gracias a Dios, amén. Estamos aquí adentro, amén, pero las almas están allá afuera, amén. Ellas no están aquí, pero las almas están afuera, amén. Yo le voy a pedir que se ponga de pie en esta tarde, amén, conmigo, amén, y en esta tarde, amén, nomás medite, amén, medite en la palabra de Dios, amén, en su palabra, amén. ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos, amén? ¿Qué es lo que quiere el Señor en nuestro caminar, amén, nuestro caminar cristiano con Él, amén? Ser como Pedro, amén, como Pablo, como los apóstoles, amén, a discípulos, amén, verdaderos discípulos que sabían, amén, sabían la meta, amén. La meta de predicar es ganar almas, amén. No nomás predicar y ya prediqué y predico muy bonito y esto y lo otro, o le hablo muy bien a mi hermano de la palabra de Dios. No, pero la meta, amén, la importancia es ganar almas, amén. Al que no conoce a Dios, amén, ganárselo para el Señor, amén. Vamos a cantar un canto de adoración en esta tarde, y si Dios le ha hablado, amén, puede pasar unos minutos aquí en el altar, amén. Vamos a ser cortos, pero yo quiero que esta tarde, amén, nomás levante sus manos, amén, levante sus manos. Si usted quiere pasar al altar, pase, amén. Vamos a alabar a Dios y cántele al Señor esta tarde, amén. Cántele a Dios, porque Dios es bueno, Él ha sido bueno con nosotros, Él nos ha salvado, amén. Éramos pecadores, amén, éramos drogadictos, amén, prisioneros, amén, pero Dios ha cambiado nuestras vidas, amén. Y en esta tarde lo que podemos venir a decirle al Señor, amén, a entregarle nuestro corazón, nuestra vida, amén, que Dios nos haga discípulos, que levante hombres, mujeres, amén, con el poder de Dios, amén. Alabe a Dios esta tarde. Oh, aleluya, te alabamos. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Oh, aleluya, te alabamos. Oh, Señor, aquí hay hombres, Señor. Oh, aquí hay mujeres, Señor. Oh, que te quieren servir, Señor, que saben, Señor, que tú los has llamado, Señor. Oh, aleluya. Oh, para predicar tu palabra, para ganar almas, Señor. Tú nos has llamado, Señor, para ganar a aquellos que están perdidos, Señor. Oh, llénanos, Señor. Oh, llénanos, Señor, de tu Espíritu. Oh, aleluya. Envíame a mí. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí. Dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Llevaré tu gloria a las naciones. Quiero saber más de ti. Mi Dios fue al buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú y saber
quiero ser más como tú, ver la vida como tú y saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Aleluya, te alabamos, te adoramos. Oh, te damos Reflejar al gracias, mundo gracias, Señor. tu amor. Aleluya. Y reflejar al mundo Tu amor. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Vamos a hacer una oración, no se muevan esos. Ahí quédese donde está, vamos a orar. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, en esta tarde, por cada hombre, por cada mujer, Señor. Oh, Padre, que tú estás levantando. Oh, Padre, por los que están aquí, Señor. Oh, te doy gracias, Señor, porque tú vas a hacer grandes cosas en sus vidas, Señor. Tú lo vas a usar, Señor. Los quieres llenar de tu poder, de tu Espíritu Santo, Señor, para ir a otras partes del mundo, Señor, a otras naciones, Señor, y predicar tu evangelio, Señor, predicar las buenas nuevas, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor esta tarde, amén. Gloria a Dios, le damos gracias a Dios, amén. Gloria a Dios, amén. ¿Cuántos saben que va a haber el sábado? Amén. El sábado tenemos el servicio, amén, congregacional, regional, amén. Y todos, amén, todos tenemos que estar aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El sábado, amén, no se lo pierda, amén. Y también, amén, el viernes, amén, el viernes tenemos servicio, amén. Por la tarde a las 7, las puertas se abren a las 6, amén. Y vamos a despedirnos, amén. No se olvide, tenemos junta después del servicio, amén. Acabándose el servicio, aquí vamos a tener una pequeña junta, no se vaya, amén. Vamos a incline su rostro, amén. Vamos a orar y a despedirnos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias y una vez más por el privilegio que nos das de estar aquí, Señor, en tu casa, Señor. Oh, Señor, compartiendo, Señor, tu palabra, Señor. Pero más que nada, Señor, en esta tarde yo te pido, Señor, que levantes discípulos, Señor, hombres, Señor, de fe, llenos, Señor, del Espíritu Santo, para que vayan, Señor, a predicar tu palabra, Señor. Tú nos has llamado con ese propósito de ganar almas, Señor. Nos despedimos, Señor, de este lugar, Señor, mas nunca de tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Vamos a cantar un canto, amén, de alabanza. Cántele al Señor, amén. Hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya, otra vez. Mis pecados son borrados ya, todos. Mis pecados son borrados ya. Mi Jesús nos arrojó a la mar profunda. Mis pecados son borrados ya.